No sé si hay opción de bajar esto un pelín para abajo. Me tengo que poner así para abajo. No sé fe. Sí, o sea, una miqueta cap abaix. No. Espera. Dic esto. Ah, vale. Eso. Eso creo que es esto. Si no, da igual, Son estos de aquí. Sí. ¿Eso así? Ahí, vale, ya está. Que me da miedo que se vaya para abajo. Espera, que ahora está. Perdón. Vale. Bueno, ¿cómo estáis? Estoy muy contenta de... Bueno, siempre os digo lo mismo, pero de verdad me hace muy feliz siempre venir a Santa Coloma. Me hace además ilusión porque no había estado todavía en el local y me hacía ilusión verlo y veros las caras también. Además, creo que todos empezamos a estar contentos, bueno, un poco tristes por el calor y esto que nos chafa un poco, pero estamos contentos porque eso significa que viene el verano, que vienen las vacaciones, algunos por ahí, los que vais al instituto, ya estáis de vacaciones total. Y la verdad que me sabe mal decirlo así, pero como yo soy profe, pues también estoy de vacaciones desde el viernes. Y pensaba un poco, no vengo aquí a decirlo pero pensaba en las últimas semanas de trabajo. Y como os podéis imaginar, pues todos los profesores las últimas semanas de trabajo son evaluación, evaluar a todos los alumnos que tienes, de todos los cursos, de todas las materias. Y hoy os propongo ser profes por un día, todos conmigo, y poder ser nosotros los que evaluemos a través del texto que nos toca. Pido perdón de antemano si hay algún profesor porque le hago trabajar fuera de horas. No sé si soy la única. Bueno, si soy solo yo no pasa nada. Entonces, todos juntos vamos a evaluar a través del texto de hoy. Pero antes de empezar a evaluar, lo siento por los tecnicismos, pero no podemos evaluar un final de curso sin tener en cuenta todo el curso. No, si alguien ha suspendido el último examen pero ha aprobado todo, vamos a aprobarle, ¿no? Entonces, antes de empezar a evaluar, necesitamos tener claro de dónde venimos. ¿Qué es lo que habéis estado haciendo en Santa Coloma, domingo tras domingo? Entonces, yo os he preparado un resumen de medio minuto, si puedo, ¿vale? Y venimos de aquí, en teoría. No sé si se verán mucho los dibujos, si no os lo cuento, no pasa nada. Venís, en teoría, de ver, si yo no me equivoco, Jonathan nos contó cómo los reyes empezaron a gobernar el reino de Israel, cómo David unifica todas las tribus en un único reino. ¿Sí? Entonces, esas son buenas noticias. ¿David fue perfecto? No. Hizo cosas que estaban bastante bien, entonces yo como profesora he decidido ponerle un notable, assoliment notable. Bastante bien. Pues mira, unificó las tribus, vamos bien encaminados. Lo bueno es que en este reino de David, a pesar de que David no fue perfecto, Dios le dijo cosas muy importantes. Le dijo que vendría un rey mesiánico, que establecería el reino de Dios sobre las naciones y que cumpliría las promesas que se habían hecho a Abraham. David tendrá un notable, pero Dios tiene assoliment excel·lent, ¿sí? No sé si sale por ahí, sí. Ahora, a partir de aquí, creo que con Jonathan acabasteis la semana pasada con Salomón. No sé si llegasteis a ver el final de Salomón, cómo terminó, o nos quedamos más o menos con la construcción del templo, todo bastante bien. ¿Qué nos pasa? A partir de aquí vamos a ver un seguido de reyes que van a ir de mal en peor. Vamos a ver cómo todos los reyes que vienen a continuación, ninguno llega a las expectativas de esa promesa y cómo de hecho van a llevar al pueblo de Israel a la ruina. Así que nos toca, estamos justo en el trozo de la evaluación de no assolit. ¿Sí? Estamos justo, vamos a ver cómo los reyes van a ir de mal en peor. Así que en este contexto de hoy, ya os explico, es un texto bastante largo, ¿vale? Vamos a hablar de Primero de Reyes 9 hasta Segundo de Reyes 6. Es mucho, yo he seleccionado trocitos que pensaba que podían ser interesantes para el día de hoy y sí que los he resumido todo bajo un único concepto, que es el concepto de la idolatría. Entonces hoy vamos a hablar, os propongo ser profesores por un día para evaluar la presencia de la idolatría en nuestras vidas. Ya no parece tan guay. Evaluar a otros parece ideal. Evaluar la presencia de la idolatría en nuestras vidas, bueno, ya lo veremos. A ver qué tal. Puede ser que no sea cómodo y puede ser que no nos guste, pero vamos a ver que es necesario.
que es necesario y que si no lo hacemos se nos puede colar la idolatría sin darnos cuenta. Entonces, toda la mañana de hoy vamos a ver diferentes tipos de idolatría y cómo poder identificar en nuestra vida y en la de los demás también esta idolatría. Así que, antes de empezar, lo último que os digo es que todo buen profesor sabe que si quieres evaluar de manera objetiva y eficiente, no puedes evaluar solo de una manera, porque cada persona aprende diferente, porque todos somos distintos. Entonces, en el día de hoy vamos a ver 3 maneras en las que debemos evaluar la presencia de idolatría en nuestra vida. La primera es autoevaluación. Yo a mí. En esta parte no podéis mirar al de al lado y decirle, es que tú, no. Esta parte tú contigo. ¿Sí? Autoevaluación. La evaluación que se hace uno a uno mismo. Y para hacerla vamos a quedarnos con el último periodo del reinado de Salomón. Luego ya pasamos a todos los profetas. Y a ver si tengo aquí las fotos. ¿Vale? Vamos a estar en los capítulos del 9 al 11 de Primero de Reyes y vamos a ver básicamente la caída de Salomón. Es el primer rey después de David que vamos a ver que va desencadenando en catástrofe tras catástrofe. Así que Salomón viene ahora mismo de haber pedido sabiduría a Dios, Dios se la ha concedido, de haber hecho que se pudiera construir el templo, o sea, está bastante bien, pero empieza a tomar, vamos a ver, diferentes malas decisiones, una tras otra, que a primeras, algunas sí que vamos a ver que son malas, otras vamos a decir, bueno, tampoco está tan mal, pero ya veréis que la evaluación le va saliendo cada vez peor. En primer lugar, el primer error de Salomón es que se casa con la hija de Faraón. Y con eso ya empezamos mal. Pero es que si solo fuera la hija del Faraón, pero se casa con muchísimas otras mujeres de muchísimas otras culturas, de muchísimas otras tribus diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas mujeres hicieron entrar a diferentes dioses al pueblo de Israel. Así que, efectivamente... perdón, aquí os lo quería leer, que no quiero que penséis que me lo estoy inventando. Así que vemos en el capítulo 11, empieza diciendo, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Gentes de las cuales Jehová ya había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Así que, efectivamente, eso era algo muy difícil de controlar para Salomón. Tantos dioses entrando en su casa, en sus mujeres, acabó permitiendo la entrada de otros dioses a Israel y la adoración de otros dioses a Israel. Segundo error de Salomón. Si seguimos leyendo el texto, nos dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídola abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. En medio del pueblo de Israel, todo esto. Pero es que Salomón no se queda aquí y sigue. Otra cosa, otro error en el que Salomón cae, es que Salomón empieza a acumular riquezas. Todo eso que se ve por ahí, no sé si se ve bien, son como monedas y vasijas. ¿Vale? Vemos en el capítulo 10 de Primero de Reyes, se especifican muchas de esas riquezas. No os lo voy a leer porque es muy, muy largo, tampoco tengo idea de que nos quedemos aquí toda la mañana. Pero sí que os cuento pequeñas cosas que se especifican. Especifica que el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año, que ya os adelanto que no era bajo.
especifica también todas las decoraciones del templo, de la casa de Salomón, con oro, con marfil, entre un montón de otras cosas, incluido para su trono, que tenía que ser con oro y con marfil. Además, especifica también toda la vajilla de oro para cuando venían invitados, todo tenía que ser de oro, básicamente. Y lo que sí que nos dice es que hizo el rey de Jerusalén que la plata llegara a ser como piedras. Imaginaros la riqueza de Salomón, que la gente en su reinado veía la plata y era como, si no es oro no me vale, son como piedras. Pero es que además esto se va haciendo grande. ¿Qué más hace Salomón? Salomón hace un ejército. Pues es rey, tiene un reino, pues se hace un ejército, nos puede parecer lógico, ¿vale? Un ejército con muchas naves, con muchos caballos, con muchos carros, con muchos caballeros. Ya veremos después por qué esto es importante. Y además, para construir todas estas edificaciones grandes que Salomón hacía, necesitaba esclavos, necesitaba jornaleros que trabajaran en una situación bastante complicada, poco pagado, con un muy mal trabajo. Entonces ahora ya está, hasta aquí, todo lo que Salomón fue haciendo. No sé si os pasa, yo cuando leí esto dije, vale, hay cosas que sí que veo claramente que están mal y hay otras que no tanto. Me parece que hay cosas que son lógicas de un rey. Pues si soy rey, pues mi idea es intentar que el reino crezca, tener conexiones políticas, pues a lo mejor se casaba con todas las hijas de los reyes, pues para aumentar el reino. Que haga un ejército tampoco me parece tan raro, y más en aquella época. Sin embargo, hay un detalle que a mí me pasó cuando leí el texto la primera vez, que si no tienes en cuenta pierdes muchísimo el contexto. Y es Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17, Dios está diciendo claramente cómo los reyes de Israel tienen que ser, y qué cosas tienen que hacer y qué cosas no tienen que hacer. Y especifica cosas y Salomón se las salta todas. Esas cosas que nos parecen tan lógicas a nosotros, Dios le había dicho, no puedes hacer esto. Y Salomón va y lo hace igual. En Deuteronomio 17, los versículos 16 y 17, por ejemplo, dicen, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará, para sí en abundancia. Fijaros que cada cosa que dice, hay muchísimas más referencias en Deuteronomio. Todo lo que es la ley, la Torá, si lo vamos siguiendo, todo lo que habla en relación a los reyes, es que Salomón la lía en todo mal. Entonces, Salomón incumple deliberadamente la ley. Cosas que podíamos nosotros como lectores a la primera vez pasar por alto, son cosas muy graves en realidad. Pero fijaros que no es algo que suceda de golpe. O sea, Salomón, mientras hacía todas esas cosas, seguía adorando a Dios. Y seguía diciéndole al pueblo que tenía que adorar a Dios, muchas veces. Son cosas que se le fueron colando sutilmente en su día a día. Y empezando por haberse casado con la hija del faraón. Ya abrió la puerta a que entraran los ídolos. Acumulando riquezas, abrió la puerta a pensarse autosuficiente, no necesito a Dios. Haciendo un gran ejército, abrió la puerta a pensar, yo me puedo defender, no necesito a Dios. Y así con todo. Y eso es lo que nos puede también pasar un poco a nosotros. Obviamente, creo que nadie aquí tiene un ejército. Creo que nadie aquí tiene toda una vasija de oro, con las paredes de su casa también de oro. No sé si alguien sí, que me avise, para yo saberlo. Pero la realidad es que la mayoría no estamos en el caso de Salomón. Ni estamos adorando a otros dioses como estaban adorando tipo ídolos, me refiero, como estatuas. Pero tenemos que parar y analizar si sí que estamos adorando otras cosas que no sean Dios. Debemos autoevaluarnos. Aquí empieza nuestro momento de autoevaluación. Y la primera cosa que nos tenemos que plantear es, ¿hay alguna cosa en la que estés poniendo tu confianza por encima de Dios? Si Dios le decía a Salomón que no podía hacer todas esas cosas, luego sigues leyendo y dice, porque yo soy el que te va a defender, porque yo voy a estar contigo, porque yo te voy a proteger. Hay muchas cosas hoy en día en nuestra sociedad que no son malas,
para nada. Y pues tener tú tu casa, pues está bien, no pasa nada. Pues tener amigos, pues está bien, no pasa nada. Tener trabajo, está bien, no pasa nada. Querer ascender, está bien, no pasa nada. El problema es cuando todas esas cosas hacen que yo crea que soy autosuficiente, que no necesito a Dios. Porque entonces esas cosas se están volviendo mis ídolos. En el momento en que algo ocupa el lugar de Dios, ahí la he cagado. Porque luego el problema es que todas esas cosas me van a decepcionar. Todas y cada una. Porque del trabajo me pueden echar, porque mis amigos se pueden enfadar conmigo, mi familia se puede enfadar conmigo, me puedo discutir con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con tu pareja. Te pueden pasar tantas cosas y Dios es el único que va a estar ahí. Entonces, en el momento en que vamos dando, y a veces una sola cosa no nos sirve, entonces vamos probando, pues todo el espacio que yo tenía en mi corazón para Dios lo divido en trocitos y voy poniendo, pues uno, voy a tirar por el amor. Pues mira, si consigo casarme y tener hijos, pues lo mismo, ya soy feliz. Otro, pues por el trabajo. Mira, si consigo ascender, me sentiré seguro. Otro, pues por el dinero. Si consigo acumular mucho dinero, estaré confiado en que todo me va a ir bien. Todas esas cosas, a pesar de ser lícitas, si las ponemos en el lugar de Dios, se convierten en ídolos. Y lo peor es, bueno, las dos cosas malas. Una, que sacan a Dios de su lugar. Y dos, que nos hacen depender de ellas. Y cuando yo pongo mi confianza en el dinero, yo voy a querer más dinero, y más dinero, y más dinero. Y cuando yo pongo mi confianza en, no sé, tengo aquí una lista de muchas cosas, pero en la aceptación de los demás, por ejemplo, es algo muy sutil, porque está bien ser aceptado por los demás. Pero si yo voy a basar toda mi vida en que todos me acepten, la aceptación es mi ídolo, por encima de Dios. Así que, en primer lugar, como os decía, revisemos si hay algo que está ocupando ese lugar de Dios. Si yo estoy poniendo mi confianza en algo o alguien que no sea Dios. Revisemos que ninguna de estas cosas esté usurpando su lugar. Y luego, en segundo lugar, y esta me parecía interesante, os lanzo una pregunta a modo de autoevaluación. ¿Estamos leyendo la Biblia para estar bien alineados con lo que Dios quiere de nosotros? Porque esto que le pasó a Salomón era muy fácil. Si hubiera vuelto atrás a la Torá y lo hubiera leído, se habría dado cuenta. Y le habría dado tiempo a rectificar. Nosotros nos pasa lo mismo. Uy, el ventilador. A nosotros nos puede pasar igual. Muchas veces nos centramos en cosas. Es que la Biblia no especifica si me puedo hacer un tatuaje o no. Es que la Biblia no especifica si puedo. No, pero es que la Biblia sí que especifica muchas otras cosas, ¿eh? Cuidado, que a veces nos ponemos a mirar detallitos y la Biblia muchas veces te está diciendo, no mientas, así de claro, que tu sí sea sí. Ya me puedo parar ahí y trabajar en mí mucho tiempo. Y cuando ya, pues más o menos, venga, paso a la siguiente. La Biblia también te dice muchísimas cosas. Podemos irnos. Hay trozos de la Biblia que son difíciles de interpretar, pero hay otros que son muy claros. Y nos podemos ir a cartas, por ejemplo, donde se habla de un montón de estas cosas, de cuidado la lengua, refrena lo que vas diciendo contra los demás, contra tus hermanos. Podemos ir al Sermón del Monte, ahí no se salva a nadie. Entonces, a veces nos centramos tanto en, bueno, leo la Biblia por conocimiento bíblico, que está muy bien, pero tenemos que buscar en la Biblia la parte práctica para mi vida. ¿Qué me está diciendo Dios que yo tengo que cambiar hoy? Porque si no lo leo, se me olvida. Y si se me olvida, se me cuelan esas cosas sutiles una tras otra, como le pasó a Salomón. Así que Dios, lo último os lo dejo porque como resumen de esta primera parte de autoevaluación me parece muy ilustrativo. Dios se lo dijo a Salomón tan claro como esto. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Pero como no fue así, no sucedió. De hecho, Salomón se le recuerda entre las cosas buenas, pues por la sabiduría y por el templo, y entre las malas, por ser el que desencadena la división del reino de Israel. Así que después de todos estos avisos de Dios, llega el momento en el que el dibujo de antes ya llega a su punto final y todas esas advertencias puntuales se vuelven
directamente en un juicio de Dios. Y le dice, dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Así que hemos visto de dónde veníamos, el momento dramático en el que estamos, todo lo que pasa con Salomón, ¿y ahora qué? Ahora, ¿a dónde vamos? Si seguimos los siguientes capítulos, del 12 al 16, vemos exactamente la división del reino. Salomón, su hijo, se llama Roboam, ese que tenéis ahí, el dibujito, y Roboam le pasa exactamente como su padre y cae en las mismas cosas. Por ahí hay como riquezas también y un látigo. Cae exactamente en los mismos errores y entonces, como Dios ya había dicho, en la época de tu hijo habrá la división del reino. Así que bajo el liderazgo de Jeroboam, que es el otro que tenéis ahí arriba, se divide en dos. ¿Y qué dos partes nos quedan? Nos queda la parte del sur, Judá, que tiene la capital en Jerusalén, la parte del norte, que es Israel, que tiene la capital en Samaria. A partir de aquí, y aquí no voy a leeros todo el texto porque serían muchísimos capítulos y estaríamos como 3 días. ¿Qué pasa a partir de ahora? Tanto en la parte del norte como en la del sur van pasando reyes y reyes. ¿Os acordáis la foto de antes que se veía como los reyes iban cayendo para abajo hasta la ruina? Pues eso va a pasar, ¿vale? Entonces van a ir apareciendo reyes, 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 reyes y, bueno, no lo hacen pues del todo bien. Entonces, ahora, en este contexto de muchos reyes, tanto en el norte como en el sur, pasamos a la segunda parte, coevaluación. Ahora sí podemos mirar al lado. Cuidado, no digáis nada todavía, no os paséis. Coevaluación. Cada reino tuvo aproximadamente 20 reyes. 20 en el norte, 20 en el sur, aprox. Y tras cada rey, lo que hace el autor de Reyes es evaluar un poco si el reinado ha estado bien o ha estado mal. ¿Cómo lo hace? No lo hace, pues mira, me ha gustado o no me ha gustado. No, lo hace con unos criterios concretos, que son los siguientes. Criterios para los reyes. Primero, ¿adoran solamente al Dios de Israel? Si no, ya vamos mal. Segunda, ¿liberan a Israel de la idolatría? Como rey tienen la responsabilidad de liberar al pueblo de la idolatría. Y tercera, si fueron fieles al pacto o se volvieron corruptos e injustos. Uy, he pasado 2 de golpe, creo. ¿Vale? Entonces, fijaros, las manitas esas son bastante ilustrativas, por eso las he puesto. En el reino del norte se concluye que hay 0 reyes buenos de 20. ¿Veis que pone 0 bien, 20 mal? En el reino del sur, en Judá, hay 8 bien, 12 mal. Entonces, ante esta situación, Dios no le gusta ver a su pueblo gobernado por personas que lo están haciendo mal, literalmente. Así que lo que hace es mandar a profetas. Ahora sí, llegamos a los profetas. ¿Vale? Entonces, el rol de los profetas. Un pequeño, súper pequeño apunte. No me gustaría que tuviéramos la visión de los profetas como adivinos, como de magia o algo extraño. ¿Vale? La función de los profetas es muy clara y es que tienen que ayudar al pueblo a guardar el pacto de Dios. Son los guardianes del pacto de Dios. Así que hablan en nombre de Dios, son los guardianes del pacto de Dios y desafían la idolatría. Entonces tenemos reyes, que ya hemos visto que no lo están haciendo demasiado bien, profetas enviados por Dios, comunicándose constantemente también con los reyes, pues como tenemos esta dualidad de unos intentando guardar el pacto y los otros pues favoreciendo pues la idolatría en general. Así que en este momento, a ver que yo no me pierda aquí, vale, pasamos a nuestra coevaluación. Ahora sí. Nosotros claramente no somos ni reyes ni profetas, ¿vale? Y no tenemos esta autoridad para yo venir y decir, mira, soy la profeta Joana y os estoy diciendo que, ni soy la reina Joana y os estoy diciendo que. Pero sí que me gusta un detalle, que es que los dos roles, tanto rey como profeta, la función no es para ellos mismos. Yo no soy rey para mí, ni soy profeta para mí. Soy rey, en teoría, para cuidar al pueblo. Soy profeta, en teoría, para llevar la palabra de Dios al pueblo. Y ahí es donde nosotros sí que podemos coger alguna de estas cosas. Porque entre nosotros, ahora si os podéis mirar, somos hermanos en la fe.
y tenemos una gran responsabilidad de coevaluación. Y igual que yo me tengo que mirar a mí y analizar constantemente si hay idolatría en mi vida, puedo mirar al de al lado y analizar si hay idolatría en su vida. Ojo aquí, muchas comillas, muchos paréntesis, vamos a hacerlo bien. No se vale de cualquier manera. Pero hay cosas que sí que nos podemos plantear. Primero de todo, ¿estamos siendo guardianes del pacto? Tenemos que poder mirar a nuestra iglesia y decir, vale, ¿estamos como iglesia intentando guardar el pacto? Eso no me incluye solo a mí, incluye también a los demás. Entonces, si veo en el liderazgo incluso de la iglesia que algo no se está haciendo bien, tengo que poder decirlo, porque somos hermanos, con respeto y con amor, pero tengo que poder decirlo. Aquí nos ayudamos con nuestra idolatría y entonces aquí entran dos cosas. Una, ¿soy capaz de exhortar a mi hermano sobre su idolatría? Porque parece muy violento, de hecho es bastante violento, pero es necesario. Porque ya hemos visto con Salomón que a veces se nos cuela y a lo mejor yo no me estoy dando cuenta y tú sí. Pues como hermana tuya yo te pido que me lo digas, porque a veces no nos damos cuenta. Y nos da tanto miedo hacer daño al de al lado que a veces lo vemos y nos callamos. Y no estamos haciendo ningún favor. Ahora hay que decirlo con muchísimo amor. Pero y segunda, cuando me lo digan, me estoy dejando exhortar. Porque el orgullo aquí ya sí que a todos nos duele un montón. Así que tienen que ser las dos bandas. Que yo pueda decirte con confianza, a lo mejor si es una persona que no conozco casi y que no he hablado casi con esa persona nunca, pues a lo mejor no soy yo el más indicado para de entrada presentarme y decir, hola, soy Joana, creo que tu ídolo es tal. Es un poco extraño, pero nos conocemos todos bastante. Y igual que tenemos confianza para venir y decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va tal cosa que me contaste? También podemos tener confianza para sentarnos un momento y decir, oye, ¿cómo estás? He visto esto. ¿Cómo lo vives tú? A lo mejor me estoy equivocando. ¿Estamos compartiendo de esta manera tan profunda? En principio es para lo que está diseñada también la iglesia, para poder compartir esas cargas. Y a lo mejor no vienes tú a decírmelo y voy yo y te digo, mira, tengo este problema. Sé que estoy teniendo este ídolo en mi vida, necesito que ores por mí. Si no compartimos estas cosas es muy difícil. Y además eso te abre la puerta a rendir cuentas. Entonces, como yo sé que es complicado abrir el melón, yo os cuento algo que me pasó a mí, que creo que puede servir un poco de ejemplo de que no te tienes que sentir tampoco tan vulnerable. No es algo tan extraño y a todos nos pasa. Entonces, personalmente, los que me conocéis, sabéis que a mí me encanta viajar. Me gusta mucho. Vale. Pues yo tengo una amiga, muy buena amiga, a la que siempre le agradeceré esto, que me dijo, Joana, pero no estás poniendo los viajes en un nivel que no deberían. Me dolió. Yo no te puedo decir, me morí de vergüenza, me quise ir a mi casa, pero bueno, estaba en la suya, así que me tuve que aguantar. Y me hizo pensar mucho. Y dije, sí, y a veces es algo tan sutil, no es una estatua, no es el dinero, no es el trabajo, estamos hablando de un viaje que tampoco no es nada malo. Pero yo ponía toda mi ilusión y pues si trabajo para luego poder ir de viaje. Pues si tengo vacaciones, mis vacaciones son para el viaje. Y si no paso por la iglesia en 2 meses, no paso. Si no me coincide, a mí esto me pasó un verano. Y no pasé, y lo sufrí. Y no estoy diciendo con esto que tenga que dejar de viajar, no lo voy a hacer, ya os lo digo, pero me ayudó a replantear y a decir, vale, si los viajes siguen ocupando el lugar de Dios, yo dejo de viajar. Y tuve que trabajar muchísimo para que eso no pasara. Así que tuve que volver a acercarme mucho a Dios y a ver también qué cosas buenas Dios me puede dar a través del viaje. Pero ya, pues, si yo viajo con mis amigas es porque las quiero, porque quiero poder pasar tiempo con ellas, porque quiero poder tener esa relación más íntima incluso y poder hablarles de Dios. En los viajes pasas muchísimo rato con ellas, a lo mejor. Pues a lo mejor me gusta también ver otra parte de la creación de Dios. Me lo tomo también como muchas veces un tiempo para conectar con Dios, para ver otras realidades, otras culturas, aprender, conocer nuestra cultura, nuestra sociedad, para poder predicar contextualizadamente. ¿Veis que realmente no significa que tengas que perder esas cosas? Significa que si van a ocupar el lugar de Dios, mejor no las tengas. Si eres capaz de recuperar el lugar de Dios y seguir viviendo esas cosas, pero con Dios al mando, entonces sí. Y yo agradezco eternamente a mi amiga que me lo dijo
y me lo hizo replantear y me ayudó a acercarme todavía más a Dios y a que Dios volviera a recuperar su lugar. Y además me pregunta, y yo sé que me pregunta, entonces es muy bonito el rendir cuentas. No me gusta mucho salir aquí a veces y contar cosas así de mi vida, pero creo que ejemplifica un poco el lugar de confianza en el que tenemos que poder llegar con nuestros amigos creyentes, con nuestra familia que es creyente, con un mentor, si tenemos mentor, que eso también es bastante interesante. Así que, sí, ayudémonos unos a otros, hagámonos coevaluación. Os doy permiso para, si me veis poniendo algo en el lugar de Dios, que vengáis y me lo digáis, porque seguro me ayudaréis. Y la última es, ¿estamos en sintonía con lo que Dios quiere de nosotros? Es decir, podemos hacer coevaluación siempre que sea conforme a lo que Dios quiere. Y esto, sobre todo, cuidado, posiciones de liderazgo. Me lo pongo a mí también a veces como líder de jóvenes. Muchas veces se nos cuela el, oye, ¿no crees que esto está mal? Es que yo creo que... Esa frase, si la pudiéramos cambiar por, oye, ¿no crees que esto está mal? ¿Qué crees que opina Dios de esto? Y lo digo porque muchas veces nos tomamos la coevaluación como vía libre para decirte todo lo que yo pienso. Pero si lo que yo pienso no está en línea con lo que Dios dice, no te estoy ayudando, te estoy juzgando. Entonces, ahí no es. Así que intentemos siempre llevar a los demás a que se replanteen esas cosas que pueden estar haciendo mal, pero que se las replanteen desde el punto de vista de qué es lo que Dios quiere en tu vida. Y esa pregunta, para mí, ha sido la clave, me la dijo otra persona, pero esa pregunta de yo ya no te diré, yo creo que, a veces se me escapa, pero intento decir, oye, ¿qué crees que Dios opina sobre esto? Y a lo mejor esa persona no lo sabe, y a lo mejor yo tampoco. Entonces yo puedo decir, vamos a investigar juntos. Pero siempre que vaya de la mano de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Que sea Dios el que hable. No queremos, sobre todo, posiciones de liderazgo, discípulos nuestros. Queremos discípulos de Dios. No hace falta que todo el mundo opine igual en todo, igual que nosotros. Así que, en definitiva, en este punto de la coevaluación hay que pensar, ¿queremos ser reyes o queremos ser profetas? ¿Vamos a ser guardianes del pacto o no vamos a ser guardianes del pacto? Y por último, hemos visto autoevaluación, yo a mí mismo, hemos visto coevaluación entre nosotros y nos queda la que es más de profe, heteroevaluación. Pues una persona, pues por ejemplo, profesor, hacia sus alumnos, ¿sí? Que sería esta de aquí. Vamos a ver Primera de Reyes 17 hasta Segundo de Reyes 2, con el ejemplo de Elías. Elías, también una historia muy larga. Yo he seleccionado solo un pasaje porque creo que viene perfecto para la parte de la idolatría que nos falta por tocar, que es la siguiente. Como hijos de Dios y discípulos de Jesús, estamos llamados también, y esto sí que todavía nos cuesta más, a condenar la idolatría que hay fuera de la iglesia. Y es difícil y hay que hacerlo con mucho amor y con mucho respeto, pero hay que hacerlo. O sea, tenemos que saber condenar la idolatría que hay fuera para presentar a Jesús como la única opción verdadera. Y para ello, por eso os contaba que vamos a ver el ejemplo de Elías, porque Elías lo hace sin ningún tipo de miedo. A mí ya conocía esta historia, pero releerla me ha asombrado muchísimo. Elías no dudó en afrontar la idolatría que había. Fue uno de los profetas del norte, ¿vale? Y le tocó pues, ser guardián del pacto mientras reinaba Acaz y su mujer, nunca me acuerdo su nombre, Jezabel, ¿vale? Entonces, Acab y Jezabel lo que habían permitido era la adoración de Baal dentro del pueblo de Israel. Entonces, llega Elías y como buen guardián del pacto, él había ido advirtiendo una tras otra, y había exhortado al respecto. Y llega un momento que se planta y hace una prueba. No sé cuánto os sonará esta historia, pero básicamente Elías reúne a un montón de profetas de Baal. No sé si lo tengo apuntado por aquí, creo que eran 450 o algo así. Si no, permitidme si me he equivocado de número, pero eran muchísimos, más de 300 seguro. Y entonces les dijo, vamos al monte, hacéis un altar y oráis, adoráis a vuestro Dios, a Baal, y que él haga que salga fuego, ¿sí? Y ellos se pasan ahí todos adorando, incluso haciéndose cortes, intentando pues que Baal encendiera ese fuego, y no lo consiguen. Y llega un momento en que Elías
se hace otro altar pequeñito y incluso les dice, tirad agua en mi altar, que es más difícil que prenda el fuego, efectivamente. Y no tiraron agua una vez, no tiraron agua 2 veces, tiraron agua 3 veces. Y Elías oró a Dios y salió fuego. Y no os estoy diciendo con esto que tengamos que salir de aquí hoy y ponernos en la plaza, decir, venid, venid, haced vosotros un fuego, yo voy a hacer un fuego. No, ¿por qué? Porque esta ya no es nuestra cultura. Allí, hacer altares y sacrificios era algo normal, lo entendían. Si nosotros nos ponemos a decir, mira, voy a orar y va a salir fuego, es que no nos van a entender nada y va a parecer muy extraño. Pero sí que debemos ser capaces de denunciar toda esa idolatría que hay alrededor. No nos afecta solo a nosotros, le afecta a todo el mundo. Entonces, mi punto un poco es, si no estamos fuera y no entendemos la cultura que hay fuera, ¿qué vamos a denunciar? Y es algo que llevo mucho tiempo, meses, yo diría, meditando yo creo que como iglesia muchas veces nos da tanto miedo salir fuera y que nos contagiemos de todos los ídolos que hay fuera, que nos quedamos aquí. Y luego cuando predicamos, la gente no nos entiende, porque decimos cosas que no les interesan, que no va acorde con lo que están buscando. Entonces necesitamos tener amigos que no sean cristianos, hablar con ellos, escuchar la música que ellos escuchan. No estoy diciendo con esto que todo esté permitido, ni que tengamos que estar allí todo el día con ciertas músicas, pero tenemos que poder ver las cosas que ellos ven, ir a donde ellos van con ciertos paréntesis. Hay lugares en los que sí que claramente pues mejor no estar, pero mi resumen es, tenemos que comunicarnos con ellos, tenemos que escucharles y tenemos que entenderles, porque si no lo hacemos, ellos tampoco nos van a escuchar a nosotros. Y personalmente, yo recuerdo pues en mi época a lo mejor de universidad, de empezar pues sábados, ya tienes amigos que son de fuera de la iglesia, ¿cómo gestionas los jóvenes con los amigos de fuera de la iglesia? Y yo empecé a faltar algunos sábados para poder ir con mis amigos de la universidad. Y sufrí también los comentarios. Y ahora como líder de jóvenes pienso, por favor, que el Matías no me haya escuchado, por favor, que la Magali no me haya escuchado. Pero en realidad no estoy diciendo no vengas a nada de la iglesia y vive fuera, porque eso no es bueno. Necesitamos estar en la iglesia y necesitamos estar con nuestros hermanos. Pero tenemos que escuchar qué hay fuera. Tenemos que tener amigos a los que predicar. Tenemos que entender la cultura. Porque si no, la iglesia empezará a caer, bueno, no caer, como a empequeñecerse. No sé si, no me sale la palabra, pero... Y un ejemplo de esto, ya es el último ejemplo así que os pongo, es Pablo llegando al Areópago. Esta palabra siempre me cuesta mucho. Al Areópago. Pablo fue y antes de llegar y empezar a decir con sus propias palabras, con su cultura, pues mira, Dios es el mejor del mundo, paró, vio, analizó, escuchó a la gente y les habló en su mismo idioma, en su lengua. Dijo, mirad, yo he visto que tenéis aquí una estatua para el Dios desconocido, pues yo os cuento que el Dios... Ya los enganchó. Pero si no hablamos su idioma, no nos van a poder escuchar. Ahora, ¿nos podemos juntar con la gente que hay fuera? Claro que sí, les podemos entender, les podemos escuchar. Entonces, en ese contexto, les podemos hacer cuestiones y hacerles replantear ciertas cosas que pueden ser ídolos, pero no olvidemos el objetivo. Yo no estoy haciendo eso para juzgar al resto, es para luego presentar a Jesús. Si luego no presentamos a Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Eso también es verdad. Así que en esta heteroevaluación, las preguntas que os lanzo son estas. Primero, ¿estamos en contacto con la cultura? Si no, ¿qué puedo hacer para estarlo un poco más? No te digo que a partir de mañana cambies tu vida radicalmente, porque también a lo mejor no estás preparado para eso. Pero a lo mejor, pues, si no tienes amigos no cristianos, empieza a preguntar y a interesarte un poco más por tus compañeros de trabajo, tus compañeros de instituto. Luego, ¿qué más? ¿Nos atrevemos a confrontar a los falsos ídolos? A mí esto me cuesta un montón. Yo tengo mis amigas de la uni, pero me cuesta decirles, oye, esto está mal. Me dirán, sí, claro, para ti. Pues sí, a veces hay que hacerlo. Y nos tenemos que atrever a confrontarles y a decirles, oye, ¿tú te estás dando cuenta que le estás dando un peso a esto que no es tan importante? Y en mi experiencia, en las últimas semanas, la gente sí se plantea estas cosas. Y si no le da más vueltas es porque nosotros no les hacemos preguntas. Pero cuando yo escucho a mis amigos y veo lo que están pensando y veo los ídolos que están adorando porque se ven,
Cuando tú entiendes qué consumen, consumen me refiero a música, a YouTube, a lo que sea, cuando tú estás atento a eso, todo eso te apunta a cuál es el Dios de esa persona. Y si empiezas a preguntarle por eso, se cae, porque esos dioses son falsos ídolos. Y en ese momento, cuando esa persona se está preguntando, tú puedes introducir y empezar a hablar de Jesús y por qué a ti sí que te ha llenado Jesús. Y es nuestro momento de presentar a nuestro Dios como el único Dios verdadero, porque es el único Dios que te puede saciar, de verdad. Así que la última pregunta es, ¿estamos presentando a Jesús como única opción? Cuidado con el relativismo de tú crees esto, yo creo esto, todo está bien. Queda muy egocéntrico por nuestra parte, pero Jesús es la única opción que te va a saciar de verdad. Y si no lo presentamos así, te dirán, muy bien, me alegro de que tú creas esto y seas feliz. Y ellos creerán otra cosa. ¿Sí? O sea, cuesta muchísimo, yo lo sé, pero estamos llamados a confrontar de esta manera también. Así que, ya por último, si volvemos atrás a Salomón, a pesar de tener todo lo que tenía, luego hizo varias reflexiones en su vida. Y hay una muy larga que te está nombrando todo lo que hizo, todo lo que tenía. Pues tenía esto, tenía lo otro, disfruté de esto, disfruté de lo otro. Muchísimos versículos. Y en el último acaba diciendo, sin embargo me di cuenta de que todo eso era un correr tras el viento. De que nada le saciaba. De que ni la seguridad que tenía con el ejército le iba a saciar, ni el dinero le iba a saciar, ni sus muchísimas mujeres le iban a saciar. Nada de todo eso le podía saciar. El único que nos puede saciar es Dios. Y además tenemos la gran suerte de que no tienes ni que correr tras Él. Jesús viene y viene Él. Te dice, no es que no tengas que correr tras todo lo demás, es que ya no tienes que correr. Puedes parar, descansar y descansar en mí, porque yo he hecho todo lo que había que hacer. Y este es Jesús. Además, Jesús habla en plan, espérate, que lo he perdido aquí, en 2 Corintios 8:9, especifica que Jesús se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos hechos ricos. Todo lo contrario que Salomón. Salomón se engrandeció, se engrandeció, se engrandeció. Y Jesús, que estaba con su Padre, vino al mundo de la peor manera, murió de la peor manera y se hizo lo más pobre posible para que nosotros fuéramos hechos ricos por Él. Él es el gran ejemplo de fidelidad a Dios. Y Elías, su historia termina muy bien, porque Elías no llega a morir, sube con el carro de fuego y todo queda como muy ideal. Pero Jesús tuvo que ser fiel hasta la muerte, hasta el final, y muerte de cruz, por ti y por mí. La peor muerte, no solo físicamente, sino emocionalmente, cargó con todo tu pasado, con todos tus errores, con todo lo que has hecho mal. Con todos a la vez, cargó con el estar separado del Padre para que tú y yo podamos estar hoy con Él. Así que a modo de resumen os dejo las 3 evaluaciones. Os animo a no obsesionarnos tampoco todo el rato con esto, pero sí a tenerlo presente y de vez en cuando hacer el check y decir, vale, hoy me paro yo, autoevaluación, y me hago las preguntas de autoevaluación. Tengo un amigo de confianza, tengo un mentor, tengo alguien de confianza con quien pueda hacer coevaluación. Y quedo una vez al mes con esa persona y me hago coevaluación. Él a mí y yo a él. Y os animo también, aunque sea difícil, a hacer la heteroevaluación y ser fuertes y confiar en Dios, en que tenemos el mejor Dios, el único que te puedes hacer de verdad y que vale la pena transmitir esto a los demás, aunque sea complicado. Muchas gracias.